Ya, bienvenidos entonces, bienvenida a nuestra sesión de hoy. Este taller, ahora sí, ahí sí que me veo. Este taller es la continuación de otros talleres que nosotros hemos tenido a propósito de la redacción, ¿cierto? En otras oportunidades de otros ciclos de talleres de bibliotecas PUCB hemos abordado la ortografía, hemos abordado la redacción de párrafos también, y hemos visto también otros talleres en otros niveles, como el que se va a hacer la próxima semana a propósito de la escritura con respecto a la explicación o exposición de información y la argumentación. Pero hoy día queremos ir como un paso más adelante, considerando que una estructura que yo he propuesto en otros talleres, en donde vemos que un texto está compuesto por párrafos y los párrafos a su vez por oraciones, y en este caso vamos a ver cómo los párrafos se van relacionando entre sí para poder obtener, ¿cierto? Y tener una comunicación efectiva. Entonces, bueno, yo quería comenzar este taller preguntando, sé que muchas personas que están conectadas acá son estudiantes, pero otros también puede que no sean estudiantes, que sean profesores, profesoras, o que sean trabajadores en sus distintos ámbitos, entonces, y que se sometan al momento de escribir, no solamente cuando pensamos en una prueba o en una evaluación o en un trabajo, que me van a poner una nota, sino que también puede ser que ustedes tengan que escribir por, claro, como dice Marcela, en su ámbito laboral. Entonces, cuando ustedes dicen, no, tengo que escribir un texto, tengo que redactar esto, ¿cuáles son las mayores dificultades que emergen en ese proceso? A lo mejor la idea es que a través del chat, o si lo desean a través del micrófono, pudieran irnos comentando qué dificultades han experimentado. Y ahí a ver si podemos hacer ya, ahí Rocío ya nos da una respuesta, porque con a lo mejor un grupo de respuestas podemos ir reconstruyendo un poquito algo que hemos conversado en los talleres pasados, pero también entender que todo lo que hemos hablado en otras ocasiones, más lo que pudiéramos hablar hoy día, constituyen las características y por lo tanto también las dificultades de un texto. Nos dice Rocío aquí en el chat, hilar los párrafos. Ya, ¿qué será esto de hilar? Yo sé muy bien a lo que se refiere. Comenzar a redactar, claro, dice aquí Francisco, comenzar la hoja en blanco, la página en blanco. Martina dice extender una idea, claro, y también pasa y que a veces nos acostumbramos a escribir corto y que necesitamos relacionar las ideas. Adrián nos dice escribir en primera y en segunda persona. Ya, a pesar de que es cierto, claro, la primera persona entendiéndola como el yo o el nosotros, y segunda persona vosotros, ¿cierto? Ustedes, o el tú. Esas dos, la primera y la segunda persona, son poco frecuentes en el contexto académico, pero no por eso son inexistentes, igual existen en otros tipos de escrituras. Y dice Diana, tener una variedad de conectores o cómo extender una idea. Claro, efectivamente, los conectores me permiten extender una idea o relacionar una idea con otra. Podemos caer ahí en dos dificultades, en dos extremos, ¿cierto? Puede ser que la idea que yo esté escribiendo sea tan corta que tenga muchos puntos, ¿cierto? O que sea como un listado de ideas mi texto y no tenga demasiados conectores. Si yo tengo un listado de ideas, probablemente me va a costar armar un párrafo. Pero por otro lado, puede ser que yo añada muchas ideas en el mismo párrafo sin conectores y por lo tanto tenga una oración bastante larga, bastante extensa, que no se entienda mucho porque me faltan esos conectores. Entonces, parece ser que el uso de conectores es un elemento importante al momento de redactar, una dificultad que pudiera quizás ahí el conocimiento, pero un conocimiento un poco más específico del uso de estos conectores podría ayudarnos. Y al mismo tiempo acá dice hilar los párrafos en el sentido mismo de los conectores, pero
pero quizás a veces no son los conectores los únicos mecanismos que nos ayudan a hilar las ideas. Hoy día, en un rato más, vamos a ver como otras dificultades frecuentes al momento de escribir en una idea que se llama, o en un concepto que se denomina los mecanismos de cohesión. Entonces, vamos a ver entonces qué es una escritura, perdón, estratégica de un texto, cómo se organiza, vamos a ver estos mecanismos de cohesión, conectores, algunos ejemplos, y ahí vamos a ir viendo algunas cosas prácticas en estos ejemplos. Entonces, todo esto se enmarca en el hecho de que la escritura nos ayuda a pensar por escrito el conocimiento. O sea, quizás, y siempre hemos iniciado estas sesiones reflexionando un poquito al respecto de la relevancia que tiene la lectura y la escritura, y en este caso especialmente la escritura, porque nos sirven para enfrentar prácticas de producción discursiva propias de cada disciplina, o sea, de cada área que nosotros estemos estudiando, de cada ámbito, nos ayuda mucho a poder aprender y a poder, claro, pensar por escrito, o sea, tenemos que organizar las ideas por escrito. Nosotros estamos acostumbrados, o en realidad, claro, cuando estudiamos o cuando procesamos información, cuando leemos, estamos muy acostumbrados a jerarquizar, a analizar, a criticar, a inferir, a procesar la información en nuestra mente. Pero parece ser que algo ocurre cuando tengo que manifestar eso por escrito que se dificulta el proceso. Algunos autores señalan que unas posibles causas de esas dificultades pueden estar asociadas a algunos desconocimientos de la técnica de la escritura, claro, puede ser, o sea, de hecho, de a lo mejor no conocer ciertos mecanismos, desde la ortografía hasta el uso de conectores u otros elementos, pero también puede ser el hecho de que el papel ya constituye un soporte del pensamiento, o sea, ya no es una extensión de mí, sino que es algo que queda. Cuando la escritura se realizaba solamente en papel, ¿cierto? A lo mejor con papel y lápiz, y yo tenía que responder o hacer mi prueba o el trabajo con papel y lápiz, era aún más complejo porque teníamos muy pocas posibilidades de poder borrar o de poder repensar lo que estamos reflexionando o las ideas que se están construyendo. Y probablemente ahí está como la diferencia entre este pensamiento y el pensamiento cierto mental y el pensar por escrito, porque cuando yo pienso por escrito en papel me cuesta borrar, o si digo ya este párrafo en realidad debería ir más abajo o voy a reorganizar lo que incorporé en este párrafo, si lo estoy escribiendo a mano, las posibilidades que tengo de poder volver a escribirlo se reducen. No son imposibles, pero se reducen. Eh, entonces, cuando escribimos a mano, tenemos una mayor dificultad probablemente en términos de tiempo y de practicidad. En cambio, cuando escribimos, con la llegada de los computadores, ¿cierto? Y la masificación de la escritura digital, podemos pensar que el hecho de la tecla back, ¿cierto? O el hecho de poder borrar o de copiar, pegar, cambiar, poner una oración a más arriba, nos pudiera emular un poquito más el hecho de cómo pensamos. Porque cuando nosotros pensamos, decimos y nos desdecimos, o sea, creemos una cosa y decimos, no, en realidad no es así y mejor la voy a pensar de otra manera. Y en ese sentido, el hecho de escribir un texto complejo, como pudiera ser un texto universitario, un texto académico o un texto en un ámbito laboral, necesita de una articulación del pensamiento compleja. Entonces, la escritura va a reflejar ese pensamiento y como ese pensamiento es cambiante y es complejo, necesitamos de un soporte que sea lo suficientemente versátil, que refleje al menos un estado del conocimiento en el momento que lo escribimos, porque también puede ser, y a mí me ha pasado, seguro que ustedes también, el hecho de que nosotros puede ser que hayamos entregado un trabajo o entregado un escrito o terminado un escrito y lo volvemos a leer un tiempo después y nos preguntamos o nos cuestionamos por qué escribimos eso
ya no estamos tan de acuerdo con las ideas que pusimos ahí o con la forma en que pusimos las ideas ahí. Así que tiene que ver un poco con esta materialización del conocimiento, pero una materialización incluso de la conciencia. ¿Cómo se materializa? Ya, eso es como lo que acabamos de ver, esta materialización de la conciencia es una definición bastante ontológica de lo que es la escritura, de lo que representa escribir un texto. Pero nosotros ahora nos vamos a hacer otra pregunta que es opuesta, ¿cierto? Que es, bueno, es complementaria en realidad, pero está en el otro extremo de la escritura. ¿Cómo materializamos esa conciencia? O sea, quizás yo no puedo entrar y darles consejos sobre cómo articular sus ideas cuando ustedes estudian o cuando ustedes están haciendo un trabajo, porque eso es un proceso bastante personal y es parte de su proceso de aprendizaje o de sus propios procesos cognitivos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese procesamiento cognitivo y lo vamos a materializar a un texto, o sea, lo vamos a dejar ahí en un momento del tiempo y del espacio, como una huella, ¿cierto? En el papel o en el archivo, y ya no siempre está el papel, pero en el archivo, en el documento, en el doc o en el PDF, eh, en ese momento nosotros vamos a necesitar de ciertos elementos, de ciertas materias primas, de ciertos insumos, de ciertas características que el lenguaje nos provee para nosotros poder materializar nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Gracias a la escritura, gracias a la invención de la escritura, de la materialización, ¿cierto?, de este sistema alfabético, pero no solamente un sistema alfabético, sino que es un sistema ortográfico, un sistema gramatical, e inclusive, ya no tan sistema, un set de posibilidades discursivas o de posibilidades lingüísticas. Nosotros tenemos distintos niveles de textuales para poder esquematizar y construir un texto. Y en ese sentido, nosotros habíamos estado hablando en otros talleres, ¿cierto? Que un texto, ¿de qué se compone? Quizás las personas me dicen, o yo podría dejar aquí la pregunta abierta, ¿de qué se compone un texto? Las personas generalmente contestan de párrafos, ¿cierto? Un texto se compone de ideas, un texto se compone de oraciones, se compone de palabras, ¿cierto? Y de distintos tipos de palabras que a lo mejor para el hecho de las dificultades que ustedes presentan y del hecho de hilar y de continuar una idea, una palabra o un tipo de palabra importante serían aquellas que se consideran marcadores por su funcionalidad o conectores, por la funcionalidad que tienen de marcar momentos del texto o conectar ideas al interior de un texto. En ese sentido, entonces, todas estas palabras que nosotros vemos acá, estos párrafos, oraciones, marcadores, no son más que insumos que nos ayudan a construir esta materialización de nuestra conciencia, nuestro pensamiento, eso que nosotros pensamos antes de escribir. Y en el texto mismo, porque en el fondo esta materialización convierte el pensamiento o convierte, claro, este pensamiento o esta reflexión, esta conciencia, lo convierte en un texto. Y el texto ya está fuera de mi mente. Es una materialización y es un objeto. Y ese objeto como tal puede ser analizado de manera inmanente, ¿cierto? Como un objeto. Y allí nosotros podemos encontrar ciertas relaciones que se producen dentro del objeto. En cambio, en otra perspectiva como de la escritura, nosotros podríamos otorgar relaciones que se producen entre la conciencia o entre la planificación, los procesos mentales, la perspectiva procesual de la escritura, con el propio texto. Pero nosotros aquí, bueno, al menos en esta imagen, lo que estamos mirando son elementos del texto en sí, son elementos del objeto texto. ¿Qué vemos acá? Claro, vemos un texto. Yo he dado un tiempo para que ustedes lo puedan revisar, para que lo puedan a lo mejor ojear, quizás no lo vamos a leer en detalle, pero sí ojear que hay un texto que tiene párrafos y que tiene algunos elementos que están destacados. Esto en algún taller anterior nosotros lo vimos, o en realidad lo dejamos como un espacio ahí como final después de haber hablado de párrafos.
decíamos que los párrafos tienen un carácter de equipo, porque en el fondo, si bien yo puedo construir bien un párrafo, o puedo yo decirle a un estudiante, el párrafo está bien, o el párrafo le faltan puntos, o el párrafo es muy corto, o es muy extenso, los párrafos no funcionan en forma aislada, sino que en conjunto constituyen a un texto. Entonces, quizá ustedes me podrían contar qué ven ustedes en estos elementos que están como destacados, ¿cierto? Hay algunos que están destacados y hay otros que están referidos a través de unas flechas y hay otros que están solamente enmarcados en un rectángulo. ¿Por qué estarán estos? ¿Por qué estarán, a qué se referirán estas flechas que se ven aquí? Hay referencia, porque hay referencia a lo que se dijo en el primer párrafo, en el caso del primer ejemplo, en aquella ocasión, y se refiere a lo que se indicó en el párrafo 1, a los años 30. Por eso está la flecha. Claro, en el fondo lo que nos está mostrando este ejemplo es la relación que se produce entre el referente o entre elementos que son parte del mismo párrafo y de esa manera se va entrelazando la información. Muchos autores señalan que la escritura es como un tejido, un entramado textual en donde una misma hebra se va tejiendo o se va relacionando con otras, y los temáticos, ¿cierto? A lo largo de todo el texto. Pero cuando nosotros estamos tejiendo, supongamos, estoy tejiendo con 3 colores, un color no necesariamente se pierde, o sería extraño que se perdiera en un tejido que va de principio a fin, que se perdiera la mitad. Y eso es lo que a veces nos ocurre, que es que hay algunas ideas que quedan inconclusas o que no quedan lo suficientemente conectadas. En ese sentido, entonces, una característica de los textos que están adecuadamente constituidos es que tienen este carácter de equipo, tienen esta naturaleza de relación entre sus elementos. Por ejemplo, aquí, claro, en aquella ocasión se refiere a los años 30. No repetimos los años 30 por el hecho de de no reiterar la misma idea o el mismo grupo de palabras, la misma frase, por una cosa ahí más bien de estilo. Pero al mismo tiempo también tenemos otros elementos de relación al interior del texto, por ejemplo, donde dice acá, existen 2 narrativas y frente a estas 2 narrativas emergen 2 flechas, los germanos, y dice por un lado los germanos, y por otro lado los griegos y portugueses. En este caso, nosotros observamos que cuando se presenta un concepto que tiene más de un componente, en este caso narrativas que son 2, una muy buena recomendación, una excelente recomendación es poder usar marcadores que ordenen la información. En este caso es por un lado y por otro lado. Y otra buena opción para organizar esta información es utilizar párrafos distintos. Si yo estoy escribiendo un texto largo, claro, queda bien hacerlo en 2 párrafos distintos, pero si mi texto es más corto, quizás serían 2 oraciones dentro de un mismo párrafo, depende de la extensión. Sin embargo, aquí yo quiero destacar que es muy habitual el hecho de que las personas ocupen solamente uno de estos 2 marcadores. Y es más habitual aún encontrarnos con el uso del solamente por otro lado o solamente por otra parte. Y eso no es que esté del todo mal, entiendo que cuando alguien escribe por otro lado está cambiando el tema, está llevándolo a otro tema, pero hace falta el hecho de poder incorporar el tema anterior, o sea, que se manifiesten, que se indiquen, que queden claros cuáles son los 2 elementos que se están trabajando o cuáles son los lados a los que nos estamos refiriendo. O sea, pensando que si hay otro lado, algo debe haber habido previamente, o si hay otra parte, que es lo mismo que decir por una parte, por otra parte, una parte debe haber habido previamente. Entonces, quizás hay que acostumbrarse o hay que tratar de ser un poco más cuidadoso al momento de ocupar estos conectores de manera que quede así, o sea, de manera en que la información quede ordenada
para que el posible lector en el futuro pueda conectarse bien con lo que usted quiso decir. Claro, aquí dice, incluso hay un mantenimiento del referente acá cuando está aludiendo a los germanos y se denomina la primera narrativa. La primera narrativa son los germanos. Entonces hay una relación. La primera, o hacia abajo aquí dijera la segunda narrativa, ya hubiese referido a la segunda. O estas dos visiones, ya dándole un valor encapsulador a ambos temas. Entonces el texto en general, cuando yo tengo más de un párrafo, en general yo tengo que buscar encontrar elementos que permitan establecer las relaciones entre los distintos componentes o ideas de los distintos párrafos. En ese sentido, entonces, nosotros estamos hoy día en este segmento del texto, estamos hablando de la coherencia del texto, de cómo, bueno, los mecanismos de cohesión dentro del párrafo me ayudan también a darle una coherencia global al texto, que se relacione un tema con otro, que a través de los mecanismos de conexión entre las ideas yo pueda entender a qué se refiere cada uno. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, y estos otros niveles de cohesión y de gramática y ortografía, nosotros ya los habíamos revisado previamente, y este propósito justamente ahora lo vamos a ir definiendo. Porque, ¿qué elementos son aquellos que definen a un texto académico? O sea, ¿cómo nosotros definimos un texto además de estas partículas, ¿cierto? Que estábamos viendo recién. Un texto académico es bueno, y cualquier texto en realidad tiene las primeras características. Un texto académico es una unidad estructural y de sentido, o sea, tiene elementos que lo constituyen, como las frases, las oraciones, los párrafos, y apartados coherentes y relacionados entre sí. Quizás nosotros en otras ocasiones hemos llegado al nivel de párrafo, pero también hay que destacar que cuando uno lee un texto o tiene que producir un informe, por ejemplo, en el informe no hay solamente párrafos como unidades estructurales, sino que hay también apartados. Y esos apartados deben dialogar. O sea, si es un informe, quizás hay métodos y resultados. O si es un estado del arte, quizás hay un tema, otro tema y una conclusión sobre la literatura revisada. Entonces, entre los apartados debe haber relación. Al mismo tiempo, y yo creo que algo muy importante de un texto, cuando uno se pone a escribir un texto, esta parte funcional es sumamente relevante, inclusive para el momento en que uno necesita salir del fenómeno de la página en blanco. Es la unidad funcional porque mediante ella nosotros identificamos que un texto está siendo escrito para algo, que un conjunto de ideas tiene un propósito o una finalidad. O sea, ¿para qué estoy escribiendo este texto? Todos los textos, sí, todos los textos están escritos con una finalidad. La importancia o la magnitud de esa finalidad no es relevante para nosotros. O sea, puede ser una relevancia mayor, menor, pequeña, con alto impacto, con bajo impacto, pero todo tiene una finalidad. ¿Para qué estoy escribiendo ese texto? Y en la medida en que yo sepa cuál es el propósito que persigo con el texto en general y con cada uno de los apartados, va a ser más fácil esclarecer las ideas. En el fondo, el concepto de propósito establece este vínculo que yo les decía entre el texto como objeto, el texto que está fuera de mí, con mi pensamiento, que en el fondo el propósito no viene del texto, quizás yo lo puedo observar en el texto, pero viene de quien lo escribió, o sea, alguien lo escribió porque quería lograr algo con el texto. Por eso que quizás es tan importante cuando pensamos en la escritura o pensamos incluso en enseñar la escritura, darle un énfasis bien funcional, porque ese énfasis funcional no quiere decir que nosotros vayamos a olvidar la estructura, de hecho está antes, sino que quiere decir que
el hecho de tomar ciertas decisiones al momento de escribir, o sea, cómo redactamos, qué incluimos, qué ponemos, qué no ponemos, y cómo lo ponemos, o cómo lo redactamos, tiene que estar directamente relacionado con el propósito que se persigue. A veces los estudiantes no tienen claro los propósitos que persiguen porque están muy acostumbrados a, o quizás estamos mal acostumbrados a que nos digan todo lo que debemos hacer y que nos den propósitos de otros. O sea, a veces los propósitos, nosotros tenemos que apropiarnos de estos propósitos, identificar qué es lo que se espera que yo haga en ciertos textos para poder encontrar cuál es la finalidad que éste tiene. Cuando yo leo también hay un propósito, o sea, todos los textos tienen un propósito. Al mismo tiempo, un texto académico está determinado por el género al que pertenece, o sea, si es que es una noticia o si es que es un ensayo, va a tener una extensión menor o mayor, y eso también va a delimitar el contenido y la extensión que va a tener el texto. Y por último, y bastante importante también, un texto, y sobre todo un texto académico, es un texto, bueno, la construcción de ese texto, la escritura, es una actividad cognitivamente costosa. Por lo tanto, requiere siempre de una planificación, de una reflexión y de una constante práctica. O sea, probablemente la primera vez que lo escribamos no nos va a salir tan bien y la segunda tampoco, sino que con el tiempo podamos ir aprendiendo. Pero además requiere de haberlo pensado previamente. Hay una consulta de la profesora Paulina, así que adelante, profesor. ¿Y qué se entiende por apartado? ¿Es la sección de un capítulo o algo así? No sé. Claro, claro. Se entiende aquí pues, si tenemos un artículo científico, por ejemplo, generalmente los artículos pueden tener introducción, marco teórico, o a veces los marcos teóricos también pueden tener subtítulos o subapartados. Eh, Generalmente los apartados están en los textos largos o extensos, de más de una página o de más de 3 páginas, poseen subtítulos. Pero a veces, que es como la manera más fácil de identificar los apartados de un texto. Sin embargo, hay ocasiones en las que los textos no tienen los apartados marcados. Por ejemplo, en un ensayo, se le podría solicitar a un estudiante que su ensayo tenga introducción, desarrollo y conclusión, pero sin subtítulos. O sea, en el texto mismo se debe inferir cuál es la introducción, cuál es el desarrollo o qué elementos, hay más requerimientos dentro del desarrollo y cuál es la conclusión. En el fondo, los apartados, ahí cuando no tienen subtítulos, son aún más difíciles de poder identificar y de poder construir. A veces están muy asociados también a los requerimientos que tiene un trabajo, a lo que pide una rúbrica o a lo que solicita el profesor en una instrucción. No sé si ahí va quedando un poquito más claro. Sí, me queda más claro. Muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, ahí teníamos justamente este ejemplo de lo que yo estaba mostrando recién. Claro, en un texto se puede organizar como, por ejemplo, aquí un ensayo. Claro, aquí yo puse cualquier texto, ¿cierto? Que está pintado, da lo mismo el contenido que tiene, sino que el objetivo de esta imagen es mostrarle que un texto puede tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí yo puse un texto breve o de una página por razones más bien operativas, para que se pueda visualizar en la diapositiva, pero esto mismo, la organización la va a tener un texto de 10 páginas o un texto de 50 páginas, como una tesis, que a lo mejor la introducción ya no va a tener un párrafo, sino que va a tener 3 páginas. Entonces, esa organización estructural es importante y muchas veces está marcada por los requerimientos de la tarea o por el género. Si hay, por ejemplo, una guía de cómo hacer el trabajo o un informe determinado, eso está también marcado. Aquí yo puse otro ejemplo que también es un ejemplo bien transversal, por eso elegí ponerlo, que es la introducción. Una introducción, generalmente casi prácticamente en cualquier disciplina, tiene estos 3 elementos, como dar un contexto general, una necesidad, claro, en la introducción de un trabajo de investigación,
qué se va a investigar y cuál es el objetivo de la investigación, o qué es lo que se desea conseguir con ese trabajo en particular, ya sea de revisión bibliográfica, o sea empírico, ya sea cualquiera sea la naturaleza del trabajo, tenemos ahí la introducción con estos 3 momentos. Y este es un buen ejemplo de estos textos cuyos apartados no están marcados. Y eso, claro, a veces para una persona que no está tan acostumbrada a escribir podría ser un problema. Inclusive algunos estudiantes echan de menos el hecho de no tener que, el hecho de poner subtítulos, lo echan de menos y esperan ahí o ponen introducción 2 puntos cuando en realidad no es necesario que esto vaya. Entonces, cuando nosotros tenemos que escribir un texto, es importante identificar cuáles son los apartados que debemos completar. Pero, al mismo tiempo, estos elementos, estos apartados, poseen mecanismos de cohesión en su interior. Y aquí nos vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ahondar en cómo se produce la articulación de las ideas al interior del entramado textual. La relación de las ideas. Hace un ratito alguien lo mencionaba como el hecho de hilar ideas. Entonces vamos a ver mecanismos para mantener el referente en el texto, que son estos mecanismos de cohesión, y luego conectores. Entonces, voy a leer este ejemplo y ustedes se van a ir fijando en estos elementos destacados. Bueno, dice, el mercado único es el núcleo de la Unión Europea actual. Hacerlo realidad costó años de trabajo, pero en 1993 se aprobaron por fin las leyes necesarias para eliminar las barreras técnicas, normativas, jurídicas y burocráticas que obstaculizaban el libre comercio y la libre circulación. Desde entonces, el mercado común ha creado millones de puestos de trabajo y ha generado, y ahí no lo leo porque está así, ya de ahí les voy a explicar, ha generado más de 800.000 millones de euros de riqueza adicional. A él debemos, por ejemplo, que muchas tarifas aéreas hayan disminuido sensiblemente en Europa. Asimismo, las familias y las empresas de toda la Unión pueden hoy elegir su proveedor de gas y electricidad. Tenemos aquí algunos, yo tengo unos mensajes internos, pero pueden poner su correo electrónico, así pueden acceder a la grabación después, ya, en respuesta a esos mensajes internos que me han llegado. Entonces, he leído este párrafo y a lo mejor ahí a través del chat, quienes me están escuchando bien, cierto que hay algunos que tienen algunas dificultades de conexión, podemos ver que aquí hay distintos tipos de mecanismos. Algunos son de mantenimiento del referente y otros son conectores, lo que está destacado. ¿Qué pasa con este lo? ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere este lo? En el fondo, el mercado. Claro, en el fondo, el hecho de hacer este mercado único como núcleo de la Unión Europea. Y en ese sentido, entonces, la redacción exige de distintos mecanismos de mantenimiento del referente. Uno de ellos es el uso de pronombres, como este lo. Otro es la elisión del sujeto. Aquí aparece este vacío porque no está, ¿cierto?, en el texto el mercado común. Claro, aquí está entre estos paréntesis cuadrados, pero con el objetivo de que nosotros entendamos que sea elidido, pero en el texto original dice, el mercado común ha creado millones de puestos de trabajo y ha generado. En el fondo nosotros podemos elidir o omitir el referente para darle mayor claridad al texto. En el fondo aquí es el hecho de no repetir la misma expresión. Tenemos también algunos conectores, bueno, quién es que obstaculizaban el libre comercio y la libre circulación, es una partícula que alude a lo anterior, entonces también nos permite conectar e hilar. Y tenemos otros conectores como pero, por ejemplo, asimismo. Y la unión, claro, la unión es una forma de referirnos a la Unión Europea. Y su proveedor de gas y electricidad, su también de un posesivo, pero alude también a la unión.
Y en este caso también hay otro destacado que es el, que se refiere, ¿cierto?, a el mercado común. A él debemos, ¿cierto?, al mercado común debemos, que son distintas formas de decir lo mismo, en el fondo, para evitar repetir. Y los textos están llenos de mecanismos de cohesión. Tienen alta densidad de este tipo de construcciones. Cuando nosotros los leemos, los entendemos relativamente bien, así como lo estábamos viendo aquí en el ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros los escribimos, es cuando quizás tenemos algunos problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Lo más típico, quizás, lo más frecuente, es repetir mucho una palabra, repetir mucho una expresión. O bien, poner los cuales. Lo hemos visto, ¿cierto?, en otros talleres, el hecho de repetir la expresión relativa los cual o el cual. O no colocar puntos y seguir eternamente con muchos gerundios o con muchas comas, alargando innecesariamente la oración. Entonces es importante conocer estos mecanismos al momento de escribir. O sea, ¿qué podemos hacer para mantener el tema de lo que estamos hablando? En el fondo, mecanismo de mantenimiento referencial es mantener el tema, mantener el hilo conductor de lo que estamos hablando y de lo que estamos tratando en el texto. Y eso se puede hacer elidiendo el sujeto, o sea, como lo estábamos viendo recién, omitiendo el sujeto, usando un pronombre personal, él o ella o este, o un pronombre demostrativo también, que es súper frecuente el uso del pronombre demostrativo, este, esta, estos son esos dos primeros, especialmente son muy frecuentes, y ahí hay que tener cuidado con la concordancia de género y número. A veces los estudiantes están hablando, no sé, del mecanismo y después dicen esta, y el mecanismo es el mecanismo, entonces la concordancia de género con respecto a lo que estamos hablando. Por otro lado, el mismo, las mismas, a veces nos ayudan también, sobre todo en la misma oración, pero no se recomienda usarlos a lo largo de todo el texto porque podría causar ambigüedad. Los mecanismos léxicos, claro, determinante más un nombre, o sea, es el reemplazo por un sinónimo en el fondo. Por una palabra similar. Por ejemplo, acá, este móvil, este terminal, o este móvil, este dispositivo, que también me ayuda a no tener que repetir la misma palabra. También otro mecanismo es la repetición literal, o sea, exactamente la misma palabra. Conviene no abusar de ella para evitar la repetición, para que no suene mal, ¿cierto? Estar repitiendo a cada rato la misma palabra, pero cuando es un término importante, a veces en textos disciplinares, yo estoy hablando a lo mejor de una especie, y esa especie no tiene un sinónimo, porque es la especie de la que yo estoy hablando. Entonces, hay ocasiones en donde la repetición se justifica. Donde sí se debe evitar es dentro de una misma oración. Claro, si mi trabajo es sobre esa especie y yo tengo 10 páginas, claro que la voy a ir repitiendo, pero tratar de que no sea tan cercana esa repetición. Y al mismo tiempo están los mecanismos encapsuladores. A mí, cuando yo escribo, a mí me gusta mucho usar esto, pero igual hay que usarlo con cuidado. O esta situación, o este fenómeno, eso, lo anterior también es un mecanismo encapsulador como para referirnos a todo lo anterior. Sobre todo cuando se ocupa el género neutro, como esto, eso, lo anterior, para referirnos a todo lo que anteriormente se ha planteado. Ayuda bastante cuando nosotros tenemos mucha coma o una oración muy larga o muchos gerundios. Cuando ya no sabemos cómo conectar, utilizar un mecanismo de un encapsulador. Tenemos aquí entonces un ejercicio, ya hay como por motivos ya de tiempo, pero no lo vamos a seguir nomás. Lo vamos a hacer, es cortito este ejercicio. Y este ejercicio consiste en que hay un texto, y esta es como una pregunta de alternativas, en donde ustedes
pero no es con conectores, sino que es con mecanismos de cohesión. Por ejemplo, ahí esta elipsis es aquí en la opción 2, este A, que sería ahí, sería no poner nada ahí, no poner nada ahí. Entonces, ¿cuál de estas opciones pondrían ustedes acá en el texto? Dice, toda vacuna es un mecanismo termolábil, por lo que para garantizar es imprescindible mantener la cadena de frío. Por esto, ya, a lo mejor ahí podemos resolver la número 1. ¿Qué pondrían aquí? Por lo que para garantizar la eficacia protectora de este medicamento, la eficacia protectora o su eficacia protectora. ¿Cuál del A, B o C? En la número 1. La C, ¿cierto? Porque en realidad, si yo pongo la A, estoy repitiendo medicamento. Si yo digo la eficacia protectora, es poco preciso. Y su eficacia protectora es mucho más preciso porque es su del medicamento, ¿cierto? Es imprescindible mantener la cadena de frío. Por eso, resulta fundamental que los técnicos responsables, y ahí nos dicen, está como el vacío, ¿cierto? Para completar, sepan exactamente cómo evitar errores durante su conservación. Entonces, que los técnicos responsables de esta, que los técnicos responsables de una vacuna o los técnicos responsables simplemente, sin nada. Aquí dice dice Rocío y Vale, dicen que los técnicos responsables nomás, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo y fíjense que hay muchas personas que, no en este contexto, porque no escribimos este texto todos los días, pero que ocupan mucho la opción B, que ocupan harto de la expresión de esta cuando no es necesario ponerlo. Entonces ahí tengan cuidado con el de esta. Incluso a veces, no en este contexto, pero en otros contextos es mejor usar el su que el de esta, porque de esta yo creo que añade más complejidad al procesamiento de la información. Así que ahí cuidado con el uso de la expresión de esta. A veces nos gusta, pero puede tener problemas. El objetivo de este trabajo, dice en la número 3, fue conocer, y ahí tenemos las opciones, con respecto a la termoestabilidad de cada vacuna. Fue conocer el grado de información de los técnicos responsables de las vacunas, el grado de información de estos técnicos o el grado de información. En el número 3, puede conocer. La B, yo creo. Ya, el grado de información de estos técnicos. ¿Alguien más piensa que es la B o piensan que pudiera ser otra? La C, dice Eduardo. Claro, aquí hay un tema de un poco de ambigüedad temática con el ejercicio, porque claro, este es el objetivo porque este es un abstract, ¿cierto? Es un resumen de un artículo. Entonces, como nosotros no hemos leído el artículo, no sabemos si lo que están estudiando es lo que saben los técnicos o el grado de información en general, ¿cierto? El grado de información en general. Por el contexto, ya que no hemos leído el artículo, por el contexto yo observo que sí es importante el tema de los técnicos responsables, porque dice que resulta fundamental que ellos sepan cómo evitar errores durante su conservación. Entonces, solamente por esa idea yo me decantaría por la letra B, porque asumo que estudiarían el grado de información que los técnicos tienen con respecto a la termoestabilidad, pero eso no quiere decir que C sea incorrecta, o sea, C sería, entre comillas, gramatical, o sea, sería correcto si es que lo que se estuviera estudiando es el grado de información en general o de otra cosa, que no fuera de los técnicos, pero por lo que está antes, lo más adecuado, lo más indicado sería la letra B. Más abajo lo dice ahí, sí, más abajo la letra B. Después dice, vamos más abajo, para ello se realizó, y ahí dice 4, dicho el o un estudio transversal en 46 puntos de vacunación de atención primaria.
En la 4 pondrían, se realizó dicho, el o un. Bueno, dice Rocío C, un. Claro, dicho no podría ser porque dicho es cuando ya lo he mencionado previamente y aquí es primera vez que se va a mencionar. Él tampoco, porque no se ha mencionado previamente, entonces estamos recién entrando a este tema. Sería un estudio transversal de 46 puntos de vacunación y el análisis reveló que en general los técnicos desconocen ciertos procedimientos como el test de agitación y a mí me tapa mi propia... Si no, no se ve las 5. Sí, ahí sí. Ahí sí. Lo voy a subir un poquito porque me tapa mi propia pantalla. Ahí sí. Y concluyó, y ahí me estoy tapando lo otro. Y concluyó, o este concluyó, o el análisis concluyó, que resulta necesario reforzar la formación. La B. El análisis reveló que, y este concluyó, nada concluyó, o sea, A, o el análisis concluyó. El análisis yo creo que estamos de acuerdo con que no, porque es la misma oración que arriba, dice, el análisis reveló y el análisis concluyó, sería innecesario porque ya está dicho análisis. Así que yo creo que aquí quedaría bien la elección y concluyó, el análisis reveló, o sea, el análisis, claro, reveló y concluyó finalmente, o sea, como una elipsis. También podría ser apropiado, o sea, no sería incorrecto poner este concluyó, pero yo creo que aquí como solución más apropiada sería la elipsis, o sea, no poner nada. Una pregunta respecto de Sí. eso, que cuando se usa este sin mencionar el sustantivo, ¿va con acento la primera E? Bueno, la RAE hasta hace unos 15 años atrás siempre mencionó que sí llevaba acento. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos o nuestros profesores estudiaron, aprendieron que sí y probablemente nos enseñaron que sí llevaba tilde. Pero después la RAE dijo que no y que quedaba a juicio de solamente cuando se prestaba para ambigüedad. Por lo tanto, ahora se entiende que no lleva. No lleva tilde porque no es necesario, porque no, en este caso, si aquí dijera este concluyó, no hay lugar a confusión de que fuera este u otro tipo de, u otro como pronombre o como artículo. No hay lugar a la confusión y por lo tanto no es necesario desambiguarlo y no necesita tilde. Ahora último, hace poco tiempo, considera la RAE que no es que esté incorrecto ponerle tilde, pero no es necesario. Así que dejémoslo, esa es como la última respuesta del correcto uso. No es incorrecto, pero tampoco es necesario. O sea, no ponerle tilde no sería un error. Ponerle tilde tampoco lo sería. Para el hecho del uso de estos demostrativos, pronombres demostrativos en el fondo. Bueno, vamos a ver por último el tema de los conectores. Los conectores son bastante importantes, ¿cierto?, para la construcción de un texto. Yo aquí, por una cuestión de tiempo, esta presentación yo se las voy a enviar en conjunto con la grabación. Y allí, claro, tenemos conectores para para distintos objetivos que tengamos dentro del texto, ya sea para introducir el tema, para ordenar el discurso. Es muy importante cuando nosotros estamos ordenando el discurso, usar ojalá estos conectores, sobre todo cuando estamos anunciando lo que vamos a decir, para aclarar, para añadir ideas, para ejemplificar, para citar, para indicar una hipótesis, para resumir y para concluir. Hay distintos usos de los conectores y hay acá un ejercicio que es el último ejercicio de la presentación y lo podemos ver. Este ejercicio creo que es más corto que el anterior. Dice que este fragmento que está abajo tiene un párrafo de introducción o tema general que se especifica en dos subtópicos.
y ustedes le tienen que poner los conectores que les parezcan más apropiados. O sea, en el fondo, este texto le faltan conectores. Que empieza aquí en los referentes. ¿Dónde pondrían conectores y qué conectores pondrían? Y dice, en lo referente a la actividad de financiación y a pesar de las turbulencias en los mercados financieros, han continuado durante el 2012. Cabe destacar algunas de las operaciones realizadas este año. El cierre financiero ya de una entidad en Canadá ha alcanzado durante el mes de mayo con un importe aproximado de 1,1 miles de millones de dólares canadienses a fondear principalmente con deuda y capital. Dentro de la estrategia de financiación a largo plazo a través del mercado de capitales y la refinanciación anticipada de vencimientos, durante 2012 la autopista 407 ETR realizó 2 emisiones con un valor conjunto de 600 millones de dólares canadienses. Tras estas operaciones, no hay vencimientos hasta el año 2015. Todo ello confirma el interés del mercado por activos. A lo mejor ahí podríamos ponerle por ahora un marcador al inicio de esta idea y al inicio de esta otra idea. Podríamos discutir si al interior podría haber otro, pero ¿qué marcadores pondrían antes del cierre financiero o antes de dentro? Además, quizás está añadiendo ideas, quizás podría ser por una parte o por otra parte, porque lo que hace es añadir ideas. Así que ahí, bueno, después cuando ustedes reciban la grabación, lo van a poder analizar también en detalle. Bueno, en síntesis, para poder redactar entonces nuestro párrafo claro y efectivo, lo primero es poder identificar el propósito comunicativo del texto, luego organizar las ideas a presentar, utilizar mecanismos de cohesión y finalmente revisar la redacción. Siempre es importante poder hacer una revisión de la redacción y para evidenciar que lo que hemos definido en nuestro propósito comunicativo se esté materializando en la coherencia, la cohesión. Ya estamos terminando entonces nuestro taller, entiendo que algunos ya se tienen que estar retirando, pero dejen aquí su correo para poder hacerle envío de la grabación del taller. Entonces, como idea fuerza, idea final de nuestra sesión, para una redacción efectiva, ¿cierto? Es preciso pensar en una redacción adecuada del texto, o sea, para tener, entender el texto como una totalidad, constituido por párrafos, constituidos por ideas, y para eso entonces, importante trabajar con los mecanismos de cohesión y los marcadores. Así que ahí ya varias personas nos han estado escribiendo sus correos para el envío de la grabación. Yo la grabación se las enviaré, las dejaré para que les llegue mañana. Y finalmente abrimos de igual forma, a pesar del tiempo, si es que alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, hemos respondido algunas a lo largo del taller, pero igual si es que alguien la tiene, lo puede hacer ahora. Ya sí, la presentación también irá en este correo para que ustedes lo puedan revisar y ahí les dejé un link de una encuesta para que ustedes puedan evaluar esta instancia. De todas maneras, si es que alguien después tiene alguna consulta particular y ahora por tiempo no alcanzó a realizar, les voy a dejar aquí en el chat mi correo para que la puedan realizar o un requerimiento más específico, me pueden escribir. Así que les agradezco desde ya su asistencia y su interés en estos temas. Sin duda la escritura es muy importante y seguro y espero en realidad que esta estrategia o estas recomendaciones ayuden en la formulación de sus trabajos o distintos propósitos de escritura que ustedes tengan. Bien, muchas gracias, profesora. No, de nada, gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Igualmente. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Gracias.